Hola a todos, hoy voy a preparar unos dulces navideños riquísimos y muy delicados, unas marquesas de almendra. Se trata de una especie de bizcochos de almendra, muy ligeros, que pese a lo sencillo de su preparación y de sus ingredientes, resultan exquisitos. Las marquesas suelen tener forma cuadrada, y existen moldecitos especiales para ellas. Existen incluso vídeos que explican cómo preparar moldes caseros, aunque sé por experiencia propia que esto lleva más trabajo que la receta en sí, así que yo las voy a preparar con moldes comunes de magdalenas, porque os voy a contar un secreto. Si son redondas, saben igual. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas marquesas de almendra. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a comenzar espumando los huevos con el azúcar. Cascamos los huevos en un cuenco grande. Y comenzamos a batirlos. Vamos añadiendo el azúcar poco a poco. Hay que espumarlos mucho, hasta que ganen mucho volumen, ya que como has visto, la receta no lleva polvo de hornear, también conocido como levadura química o royal. Así que para que las marquesas queden esponjosas, debemos introducir mucho aire en la masa. Una vez que han espumado mucho, verás que tienen una superficie brillante. Añade la ralladura de limón. Puedes añadir la ralladura de limón entero, pero yo prefiero que no tape totalmente el sabor de la almendra, así que añado la ralladura de medio. Tamiza el almidón de maíz, también conocido como maicena, para evitar que forme grumos. Mezcla un poco con las varillas apagadas, para que no se disperse en el aire. Y termina, ahora sí, de integrar con ellas encendidas. Ahora añade la almendra molida. No es harina de almendras. La harina de almendras está parcialmente desgrasada y además de tener menos sabor a almendra, haría que las marquesas quedaran secas. Tamízala igualmente, ya que tiende a pelmazarse debido a la grasa que contiene. Y mezcla ahora con una espátula con movimientos envolventes, para no bajar en exceso los huevos. Comienza a calentar el horno a 175 grados. Vierte la masa dentro de los moldes que hayas elegido. Los míos son moldes comunes de magdalena, más grandes que los que se usan normalmente para las marquesas, pero es igual. Es importante que emplees un molde mufinera si los moldes que empleas son de papel, para que no se abran en cuanto viertas la masa. Esta masa no crece excesivamente, o mejor dicho, crece pero se desinfla, así que puedes llenar los moldes más de lo que harías con una magdalena. Fíjate qué esponjosa es la masa. Una vez que el horno está caliente, introduce tus marquesas y hornea unos 20 o 25 minutos a 175 grados con calor arriba y abajo, hasta que veas que la superficie está algo doradita. El tiempo depende del tamaño de los moldes. No adquieren un color muy oscuro, así que no alargues mucho el horneado para que no queden secas. Transcurrido ese tiempo, retira del horno. Este es el aspecto que deben tener. Y con cuidado de no quemarte, saca las marquesas del molde para que no condense el vapor por abajo. Deja que enfríen casi por completo y cubre con azúcar glass. Y fíjate qué bonitas quedan. Voy a abrir una para que veas cómo quedan por dentro. Esponjosísimas. Bueno, la textura es muy delicada, están buenísimas de verdad. Guarda bien cerradas las que no vayas a consumir de inmediato para que no se sequen en exceso. Y te digo por experiencia que puedes incluso congelarlas. En ese caso, añade el azúcar glass cuando descongeles. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer una con el café y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.